Filipenses capítulo número 2, versículos del 12 al 18. Este estudio bíblico se llama Luminares en el mundo. Exactamente el mismo título que le pusieron los que completaron o compendiaron esta versión de la Reina Valera, Luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al versículo 18. Lo leo. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gócense y regocíjense también vosotros conmigo. Hagamos una oración. Cierre sus ojos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das como cristianos de ser un instrumento de bendición en este mundo, Señor, en este mundo oscuro, en este mundo perdido, en este mundo lleno de vicios, de tragedias, de separaciones, de hogares destruidos. Tú nos levantas a nosotros, tu iglesia, como luces, para que tu luz, Señor, reflejada en nuestra vida, alumbre este mundo que se pierde y vengan hasta tus pies y se entreguen a ti, Señor. Úsanos como iglesia y ayúdanos, Señor, a tomar este compromiso contigo, con nosotros mismos, con el resto de la iglesia, para que seamos, Señor, pequeñas lucecitas encendidas en este mundo oscuro y lleno de tinieblas, y podamos alumbrar con tu luz a la gente que se pierde. Ayúdanos en este momento a escudriñar tu palabra, a sacar de estos versículos, Señor, de este pasaje, las enseñanzas específicas que tú quieres darnos. Abre nuestros oídos, Espíritu Santo, nuestra mente y nuestro corazón, para que oigamos claramente tu voz, la entendamos y la aceptemos para nuestra bendición y para la bendición de los que nos rodean. En esta hora te damos gracias y ponemos y disponemos nuestra vida delante de ti para que tú hagas con ella lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús, el Señor del universo, hemos orado. Amén. Luminares en el mundo, se llama así este pasaje en Filipenses 2 del 12 al 18. Los cristianos somos lucecitas brillantes, y me permite decirlo así, para este mundo oscuro, turbulento, y para este mundo que se mueve en la tenebrosidad y en las tormentas de la experiencia de la vida. Dios nos ha escogido a ti y a mí para que seamos luces que brillemos en la oscuridad, para que otros vean la luz de Cristo y sus vidas también sean alumbradas como lo han sido las nuestras. El versículo número 15 es muy claro, lo vuelvo a leer y es de donde voy a extraer, y creo que de aquí tomaron el título Luminares en el mundo. Dice: para que seáis irreprensibles. Pablo hablándole a la iglesia, o sea, a nosotros, para que ustedes sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. La literalidad sería: deben ustedes resplandecer como lucecitas, como luminares, como faroles, como luces en el mundo de tinieblas. No es la única vez que la Biblia habla de que los que somos seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, la iglesia, fuimos puestos y somos puestos en este mundo para iluminar, para dar luz, para que otros vean que la vida cristiana es una buena vida. Usted puede decir amén desde casa. La vida cristiana es una buena vida. Y tú y yo somos testigos de eso, pero también debemos de dar ese testimonio como testigos que somos a los demás, para que entonces los demás puedan encontrarse con la luz de Cristo al ver nuestras vidas radiantes. Por eso Pablo dice: resplandecéis como luminares en el mundo. Puede decirle al que tiene al lado: debes resplandecer. Ahora yo le digo a usted: ustedes deben resplandecer. Debemos resplandecer. Pero la pregunta es esta: ¿cómo vamos a resplandecer?
el resplandor cristiano de una vida cristiana, escúcheme bien porque esto es medular, fundamental para exponer lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón compartir contigo a través de esta sección, es que el cristiano no vive cuidando una imagen cristiana. O sea, nosotros no salimos al mundo diciendo, bueno, Señor, ayúdame a tener cara de felicidad, y ponemos cara de felicidad y saludamos a la gente con felicidad como si cuidáramos la imagen cristiana. No, porque esto es cansado y esto tarde que temprano no funcionará. Renunciaremos al cuidado de esta imagen. No se trata de tener una imagen cristiana o de tener una facha de cristiano. Se trata de ser luminares para que seáis, dice el versículo 15, irreprensibles, sencillos, porque ustedes deben resplandecer, dice el apóstol Pablo, como luminares en el mundo. No se trata de cuidar una imagen cristiana, se trata de ser cristiano. Ahora, si usted analiza el versículo 15, ¿en qué consiste ser cristiano? ¿Cuál es la luz que debemos reflejar? Hay tres características en el verso 15 que quiero mencionar rápidamente. ¿En qué consiste ser luminares en el mundo? ¿O en qué consiste la vida cristiana? La vida cristiana consiste, de acuerdo a este tema, para reflejar la vida de Cristo, en tener vidas irreprensibles, en tener vidas sencillas y en tener vidas sin mancha. La iglesia debe vivir en una forma irreprensible, sencilla y sin mancha. Lo englobo todo en una palabra que es vida santa. Santidad. El verbo en el griego para que se usa en el versículo 15, para que seáis, implica necesariamente un proceso. Y esto es muy importante. Cuando usted viene a los pies de Cristo, Dios le da y Cristo le entrega un corazón nuevo. Pero a partir de ahí usted comienza a vivir una vida cristiana y poco a poco va avanzando, va creciendo en su proceso con Dios, en su relación con Dios, en su vida de santificación, hasta que lleguemos a ser luminares en el mundo. No con una bandera de una iglesia o con el título de una congregación. No, la mejor manera de ser luminares en el mundo es teniendo una vida irreprensible, sencilla y sin mancha. No lo digo yo, lo dice el verso 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, y entonces ustedes brillen como luminares en el mundo. Es muy interesante poder explicar estas tres palabras: irreprensibles, sencillos y sin mancha, que las engloban en santidad. Pero irreprensible es sin reprensión, sin que nadie te diga algo de, oye, pero tú el otro día también hiciste, o también dijiste, o también fuiste. Irreprensible. La vida cristiana que va a reflejar la vida de Cristo y que va a alumbrar a los demás es una vida irreprensible, que nadie pueda reprenderte en nada. La segunda palabra, que es sencillos, la palabra sencillo en el griego significa no adulterado. Es algo tan puro que tiene que ver con pureza, sin mezclas, que no está adulterado. Hablemos por ejemplo de una leche pura, de una leche entera. Bueno, eso es la leche entera, pero si le hago aleaciones, si le pongo un poquito de mezclas, agua por aquí o algunas sustancias conservadores, entonces deja de ser la leche pura. O hablemos del vino, que algunos bares y en algunos establecimientos alteran poniéndole algún otro licor barato a los caros y así hacerlo más grande para obtener más ganancias. Eso sería un vino con mezclas. O hablemos de un oro, por ejemplo, de un anillo de oro o aretes de oro. Cuando se le ponen otras aleaciones para que el oro rinda más, pues la pieza no es tan cara, porque el quilataje será menor, porque tiene otras aleaciones de otros metales. La palabra sencillos en la Biblia es sin mezclas, no adulterados. Para ser resplandecientes y ser luminares en este mundo, tenemos que tener no solo vidas irreprensibles, sino además debemos de tener vidas sencillas, no adulteradas, sin mezclas, sin un poquito de religión, pero también un poquito de Feng Shui, un poquito de mí mismo y un poquito de psicología y un poquito, y entre todo ya se hace. No, nosotros los creyentes tenemos puesta nuestra confianza únicamente en Jesucristo para nuestra salvación. Y ese es el reflejo y esa es la vida que el Señor quiere que tú y yo demos. Vidas irreprensibles, vidas no adulteradas, no mezcladas o sencillas. Y lo tercero, hijos de Dios sin mancha, sin defecto, listos para ofrecerse a Dios. Es una palabra que se usaba en los sacrificios. Se ofrecía un cordero sin mancha, o sea, sin defecto, listo, dispuesto
para Dios. El cristiano somos eso. Nuestras vidas son ofrecidas a Dios sin mancha, listos, perfectos, sin defectos. Porque todos esos defectos el Señor Jesucristo los limpió con su sangre preciosa cuando nos rendimos a Él. Nos lavó, nos dio una vida nueva, un corazón nuevo y nos ha dado una vida nueva para su gloria. De tal manera que cuando estoy analizando este tema, luminares en el mundo, he dicho que los cristianos somos lucecitas brillantes para este mundo oscuro y tenebroso. Pero ¿cómo lograr serlo? ¿Cómo lograr ser esa luz? Viviendo vidas irreprensibles, sencillas y sin mancha. Pero viene otra pregunta: ¿cómo lograr eso? O sea, ay, jole, pues estaba mejor que fuera nomás que dijera que digamos que vamos a la iglesia y ya. Pero no, no es así. Si tú y yo queremos ser estos luminares en este mundo oscuro y reflejar la luz de Cristo, debemos tener vidas irreprensibles, ser sencillos y sin mancha. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo podemos alcanzar esto? Pastor, usted nos habla de tener una vida irreprensible, o sea, perfecta, sin mancha, o sea, sin ningún pecado. Pastor, ¿cómo podemos alcanzar esto? El contexto me dice cómo lo voy a alcanzar. Si usted pone atención y voy de atrás para adelante o de abajo hacia arriba en su lectura, si usted pone atención, ¿cómo lo voy a lograr? Haciendo lo que dice el verso 14, viviendo sin murmuraciones y viviendo sin contiendas. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo que dice el versículo número 13, dejando que el poder de Dios produzca en mí el querer como el hacer. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo que dice el verso 12, obedeciendo siempre y ocupándome de mi salvación con temor y temblor. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo que dice el verso 16, haciéndome de la palabra. El problema es que nosotros venimos a los pies de Cristo, llegamos a la iglesia, queremos ser usados por Dios, pero queremos que Dios nos use así como estamos. Queremos que Dios así tenga misericordia y que nos deje pues así como estamos, con nuestras mañas, con nuestros malos hábitos, todavía con cosas que no hemos podido abandonar. Pero déjeme decirle que aunque el Señor así nos recibe, porque eso es su gracia, su enorme gracia, Él te recibe como estés, Él se niega a dejarte como estás. Él quiere transformar tu vida y mi vida hasta que lleguemos a ser luminares en el mundo, luces brillantes que reflejen su luz. La pregunta es: ¿cómo lograr ser luminares en el mundo? La respuesta ya la dije. ¿Cómo? Viviendo santamente. ¿Y cómo logro vivir santamente? ¿Cómo le puedo hacer, pastor? Hay 5 cosas que yo quiero compartir contigo de este mismo pasaje, que es lo que debemos de hacer si queremos ser luminares en el mundo. Ser luminares en el mundo, vuelvo a insistir, no es solamente decir que voy a una iglesia o profesar una religión cristiana, o de pronto portarme bien y de pronto ayudar al que lo necesita, pero luego de pronto no. No, eso no es. La mejor manera de brillar con la luz de Cristo en nuestras vidas es viviendo santamente como Jesús vivió. Pero ¿cómo consigo alcanzar esa santidad? Hay 5 cosas que yo quiero compartir contigo. La primera de ellas está en el versículo número 12. Obedeciendo siempre. Usted puede decir conmigo, lo primero que usted debe hacer para lograr ser una luz en este mundo es obedecer siempre. El apóstol Pablo le dice hacia la iglesia de los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, obedeciendo siempre. La obediencia no debe ser a veces. La obediencia a Dios no debe ser una obediencia tintineante, o a veces sí y a veces no. No debe ser una obediencia intermitente. No debe ser solo en áreas en donde me conviene obedecer a Dios para que Dios me bendiga. La obediencia a Dios debe ser una obediencia total, obedeciendo siempre. Pablo alaba a la iglesia de Filipos y les dice: como siempre habéis obedecido. Si usted quiere ser una luminaria en este mundo, si usted quiere que Dios lo use como un instrumento de gloria y usted quiere reflejar la luz de Cristo, primero que nada debe concentrarse en obedecer siempre a Dios. Y esto tiene que ver con nuestra actividad diaria, con nuestra acción efectiva diaria. Esto tiene que ver con la manera en la que me despierto, la manera en la que vivo y la forma en la que me duermo, y aún el tiempo que duermo. Porque en todo debemos de obedecer a Dios. Cuando tú obedeces a Dios en todas las cosas y estás concentrado en obedecer a Dios,
entonces estarás demostrando que realmente lo amas, de acuerdo a las palabras de Jesús. Él dijo: si ustedes me aman, entonces obedezcan mis mandamientos. ¿Recuerdas? Juan capítulo 14, 15 y 16 lo repite varias veces: si me amáis, guarden mis mandamientos, obedezcan mis palabras. Lo primero que debemos de hacer para resplandecer como luminares en el mundo, como dice Pablo, es hacer lo que estaba haciendo la iglesia de Filipos, obedeciendo siempre a Dios, como una acción efectiva y diaria. En segundo lugar, encuentro en el mismo versículo número 12, y quizá esto tenga que detenerme un poco más a explicarlo más a fondo. Lo primero creo que es muy sencillo: obedeciendo siempre. Lo segundo es ocupándonos con responsabilidad. Diga conmigo: ocupándonos con responsabilidad. Y no me refiero a sus labores de trabajo o a sus responsabilidades escolares, eso por ende. Me refiero a ocuparnos con responsabilidad de todo lo espiritual en nuestra vida, de nuestro servicio cristiano, de nuestro tiempo de lectura, de nuestro tiempo que oramos. El apóstol Pablo lo pone en estas palabras que han dado muchos diferentes maneras de interpretar, pero Pablo lo dice así: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No solo basta con decir hay que obedecer siempre, porque eso sería muy ambiguo y muy genérico, muy general, y podrán muchos engañarse a sí mismos y decir: pues sí, yo estoy obedeciendo, voy al trabajo, llego a mi casa, tengo una familia bien. No, pero no solamente es obedecer en lo general, sino también es ocuparte con responsabilidad. Pablo no está hablando definitivamente, y lo quiero aclarar de una vez por todas, no está hablando de una salvación por obras. Nadie malentienda que entonces la salvación se gana. Ocupaos en vuestra salvación, o sea que entonces yo me ocupo de la salvación y gano mi salvación. No, la Biblia habla que la salvación es por gracia y se recibe mediante la fe. Nadie puede hacer nada para ganar la salvación, porque Cristo ya lo hizo todo desde la cruz para que tú y yo seamos salvos. No, no es una salvación por obras de la que Pablo habla, sino de la responsabilidad que tú y yo tenemos como cristianos de nuestro proceso de santificación. Cristo vino, hizo su obra, murió en la cruz. Nosotros aceptamos ese sacrificio por fe, pedimos perdón por nuestros pecados, abrimos nuestro corazón a Jesús. Él vino a entronarse en nosotros, siendo nuestro Salvador y nuestro Señor. Y a partir de ahí hemos comenzado un proceso de santificación en donde Pablo lo explica: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Toda nuestra salvación depende de Dios, entiéndame. Hasta el primer momento en que tú abriste tu corazón, ese momento de fe y de arrepentimiento lo logró Dios en tu vida a través de su Espíritu Santo. Cuando tú abriste tu corazón y comienzas a caminar la vida cristiana, toda tu salvación, tu vida depende de Dios. Y hasta el final de los tiempos tu salvación será sustentada por Dios. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de ocuparnos de estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Esto es muy sencillo poder explicarlo. Cuando hablo de que la salvación no es por obras, es muy sencillo explicarlo con este ejemplo. Pero debo entonces yo también cooperar con Dios en mi proceso de santificación. Sí, permítame ponerlo así: usted se siente enfermo, ¿y qué hace regularmente cuando se siente enfermo? Pues la mayoría tocamos o timbramos a un doctor, a un médico de la familia de cabecera o según la especialidad, o tocamos un consultorio. Y el médico, ¿qué nos va a dar el médico? Usted necesita que lo responda. ¿Qué nos va a dar el médico? Nos va a dar una receta. Esa receta, de acuerdo a nuestro malestar, a nuestros síntomas, el doctor va a decir: usted lo que tiene es esto, esto y esto. Pero mire, si usted se toma esto cada 8 horas y usted se toma esto cada 12 horas y se toma esto y toma muchos líquidos y descansa y reposo absoluto, entonces usted se va a sanar. Ahora, entiéndame, ¿quién le está otorgando la salud? En este caso, ¿quién le está otorgando la salud? Pues le está otorgando el diagnóstico el médico y le está otorgando los medicamentos que le van a curar. Escúcheme, pero ¿de quién depende que esos medicamentos se apliquen a su cuerpo? Y ahí usted tendrá que responder: depende del paciente.
Porque el paciente sale del consultorio con su receta, pero ya él sabrá si compra los medicamentos o no los compra, si compra medicamentos similares o compra los que le recetó el doctor. Ya el paciente sabe si cumple con cada 8 horas sus pastillas y hace lo que el médico dice o no. Lo mismo sucede, este es un ejemplo sencillo. Dios nos ha salvado y nos ha dado la receta, pero tú y yo debemos colaborar tomándonos el medicamento, ocupándonos con responsabilidad de nuestra salvación. Por eso dice con temor y temblor. Nadie debe pensar que ocuparse de la salvación con temor y temblor es simplemente con esfuerzos humanos. Todos nosotros necesitamos la ayuda, la ayudadota del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo accionando en nosotros para que nos vaya limpiando y nos vaya perfeccionando. Nadie puede cambiar su vida por sí mismo. Nadie, absolutamente nadie. Necesitamos el poder de Dios. Usted puede decir amén. Necesitamos la gracia de Cristo en nosotros. No se trata solamente de ocuparte de la salvación y estar esforzándote humanamente con tus propias fuerzas y en tus propios esfuerzos. Necesitas la ayuda de la gracia y el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Pero sí puedes ocuparte de tu salvación con temor y temblor, resistiendo el pecado. Cuando venga el pecado, decir no y ayudándote y pidiendo y siguiendo los deseos del Espíritu Santo en tu vida. Eso es ocuparte de tu salvación. Ocuparte de la salvación no solo es ir a la iglesia y dar tus diezmos y leer de pronto la Biblia. También tiene que ver cuando viene la tentación, decir que no e ir con el Espíritu Santo y decir: guíame, Espíritu Santo, agárrame para que no me gane. Ocuparte de tu salvación será entonces acercarte y acordarte de Cristo todos los días, a través de tu vida devocional, a través de tu vida de rodillas, a través de tu tiempo con Dios, a través de la alabanza y la adoración, a través de todas las herramientas y los medios de gracia que Dios ha dejado para ti y para mí, para que entonces podamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, podamos avanzar y crecer y podamos ser esas luminarias que este mundo en tinieblas necesita. La frase con temor y temblor es una frase bastante interesante, bastante complicada también, porque en ocasiones pensamos que Dios da miedo, que a Dios tenemos que acercarnos con mucho respeto y con mucha honra. Y sí, es respeto, claro que el temor y temblor bíblico, el temor de Jehová es respeto. Pero no es esto exactamente lo que quiere decir estas características. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. El temor y temblor es reconocer en primer lugar nuestra impotencia como seres humanos a vivir una vida santa. Debo reconocer, yo por mí mismo no puedo. Eso es ocuparme de mi salvación con temor y temblor. O sea, como yo no puedo, Señor, necesito que me ayudes. Y lo segundo tiene que ver también con el horror que nos ocasiona el simple hecho de pensar que le podemos fallar a Dios. Como amamos a Dios, cuando tú amas a alguien, no quieres fallarle a ese alguien. Y eso es con temor y temblor. Cada día debes vivir no con miedo, no escondiéndote. No, somos luminares en el mundo. Hay que salir al mundo, hay que tener contacto con la gente. Pero tenemos que aprender a honrar a Dios y a tener miedo el deshonrarlo con alguna desobediencia o con algún pecado o con alguna cosa. Así que para ser luminares en el mundo tenemos que vivir santamente, y para vivir santamente primero debemos obedecer siempre. Segundo, debemos ocuparnos con responsabilidad de nuestra salvación, de nuestra relación con Dios. Tercero, está en el versículo número 13. Debemos vivir reconociendo a Dios. ¿Cómo logro ser una luminaria en el mundo? Reconociendo a Dios. Versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Diga conmigo: Dios es el que produce. Diga: Él produce. Hermano, y esto no debe tener miedo en nuestro corazón en declararlo. ¿Quién es el que produce que hagas buenas obras? ¿Quién es el que produce fruto espiritual en tu vida? No eres tú mismo, es Dios obrando en ti. De hecho, creo que ese es el mensaje de Juan 15. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer, pero el que permanece en mí, mis palabras permanecen en él, entonces este lleva mucho fruto. Juan 15 del 1 en adelante. El que produce el fruto es Dios. Él produce tanto el querer como el hacer.
El querer hacer su voluntad, el desear las cosas que Dios desea, ese querer que está en ti, que tú dices, no, hombre, yo hoy desperté con muchos deseos de agradar a Dios. El que pone aún esos deseos no eres ni tú mismo, ese es Dios. O sea, hasta eso se lo debemos a Él. Y me encanta porque Pablo no deja nada solo al querer, solo al deseo, sino querer y hacer. Hacer es accionar. El que produce en nosotros tanto el querer como el hacer es Dios. De tal manera que para vivir una vida santa debemos reconocer a Dios, reconocer que Él es el que ha hecho todo en mí, porque entonces no va a haber lugar para la vanagloria, ni para el ego, ni para el pensar que yo hasta aquí he caminado con valentía. No, has cooperado con Dios, pero el que ha hecho todo es Dios. Te ocupaste, claro, te ocupaste de tu salvación con temor y temblor, estás esforzándote por obedecerlo, pero el que ha producido en ti, ese es Dios. ¿Hay que cooperar? Sí, hay que cooperar. Es lo que he tratado de explicarte. No todo se lo podemos dejar a Dios. No podemos excusarnos en este verso 13 diciendo, bueno, ahí está, no he perdonado a fulano porque yo no siento perdonarlo y como Dios no lo ha producido. No, hermano, es que no lo ha producido porque usted no se está ocupando, no está haciendo el 2, ni está haciendo el 1. Hay que obedecer siempre a Dios, y Dios dice que perdonemos a los que nos ofenden. Ahí entra la obediencia. Pero es que no siento. Bueno, ore más, busque más a Dios, ocúpese de su salvación, acérquese a Jesús, pida el poder del Espíritu Santo, y entonces usted podrá hacer lo que usted no puede hacer por sí mismo, porque el Señor le ayudará a hacer lo que usted necesita hacer para vivir como luminares en el mundo. Lo cuarto que debemos de hacer si queremos ser luminares en el mundo es debemos vivir aceptando su voluntad. Este es bien fuerte y quiero que lo diga bien fuerte en casa: aceptando su voluntad. Aceptar la voluntad de Dios, hermano, entiéndame, cuando hablo de aceptar, es aceptarla con alegría, con gozo, con júbilo. Muchos aceptan la voluntad de Dios a regañadientes. Pues aquí estoy, ni modo, Dios aquí me tiene, así estoy. Algo, por algo. No, hermano, el versículo 14 es clarísimo cuando dice hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Luego este pasaje lo usamos en las relaciones de iglesia, pero en realidad está hablando de mi relación con Dios. O dice, Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Y luego dice, y lo que hagas, lo que Dios produzca, hazlo de buena voluntad. Acepta la voluntad de Dios con buena actitud, sin murmuraciones. La palabra murmurar es hablar que todo, como muchos, ¿verdad?, que dicen, nadie sabe que esto yo le oro a Dios, pero yo le he dicho que ya no quiero vivir. No, hermano, si usted tiene esos pensamientos, sáquelos. Si usted tiene vida es porque Dios tiene planes con usted. Y vivir con murmuraciones, no aceptar la voluntad de Dios. Y lo otro, sin contiendas, todavía es peor, es pelear con Dios. No sé por qué estoy haciendo aquí, ¿por qué me tienes aquí? ¿Qué hago ya? ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué me tenía que pasar a mí? ¿Por qué a mis hijos? Hermano, ¿por qué no? Amigo, si usted quiere ser una luminaria en este mundo, debemos aceptar la voluntad de Dios con buen ánimo. ¿Me entiende? Con buen ánimo. Hay algo que el mexicano no se ha podido desprender, y el cristiano se tiene que aprender a desprender, aunque sea mexicano. Y eso es la queja. Estamos acostumbrados al quejadero. Quejas por todos lados, quejas en las escuelas, quejas en la sociedad. Bueno, hoy más que nunca todo el mundo se queja, bueno, ya de todo. ¿Me permite tomar la temperatura? Pues oiga, déjese, o sea, ay, me tienen hartos los de la temperatura. Déjese, o sea, ¿qué gana con quejarse? Bueno, si se abren o no se abren la quejadera, y si esto, si aquello. Debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios sin queja. Yo sé que para algunos no es sencillo esto que estoy diciendo, porque les ha tocado duro, como a la mayoría de los seres humanos en alguna área, en algún tiempo nos ha tocado duro. Quizá tú estés pasando hoy por una situación difícil en tu vida. Hay que aceptar la voluntad de Dios con buen ánimo, porque eso te va a llevar a ser una luminaria en este mundo.
Todo lo que Dios produzca en ti, el querer como el hacer, hazlo sin murmuraciones, sin quejas, sin pelear con Dios, y acéptalo de buena voluntad. Y lo quinto y último que debemos de hacer, he dicho, obedeciendo siempre, ocupados con responsabilidad, reconociendo a Dios, Él es el que produce el querer como el hacer, aceptando su voluntad. Y como punto número 5, debemos estar agarrados de la palabra. Asidos, dice el versículo 16, de la palabra de vida. La palabra de vida es el evangelio. Asidos, agarrados. Me encanta porque Pablo dice asidos de la palabra de vida y luego pone un ejemplo de su propia experiencia. O sea, cuando tú te agarras de la palabra, a ver si me explico, no de la religión, cuando tú te agarras de la palabra, entonces estás dispuesto a todo por Dios. Dice el apóstol Pablo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, refiriéndose a su pastoreo a la iglesia de Filipos, ni en vano he trabajado. O sea, ojalá que cuando lleguemos al final ustedes sean salvos, que se hayan ocupado de su salvación, que estén obedeciendo siempre, que estén reconociendo a Dios, que acepten su voluntad, que se agarren de la palabra para que mi trabajo, el pastoreo, no haya sido en vano. Y luego dice el versículo 17, y aunque sea derramado en libación. La libación era una práctica pagana que cuando se ofrecía una comida, una cena en gratitud a algún dios, el anfitrión tomaba una copa de vino y la rociaba frente al altar de aquel dios como en libación. O sea, era un derramamiento, un desperdicio que se ofrecía, señal de que toda esa fiesta era derramada como una gratitud a ese dios pagano. Pero la libación no solamente era una práctica pagana, la Biblia habla también de los sacrificios que Dios pide de nosotros. Y el apóstol Pablo dice, y aunque sea derramado en libación, o sea, esto es estar dispuesto a todo porque estoy agarrado de la palabra. Y luego no solo dice, aunque sea derramado en libación, claro, se refería a su próxima muerte. Acuérdese que está encarcelado, lo están juzgando, está peleando no solo su derecho de libertad, sino su derecho a la vida. Y Pablo dice, y probablemente no la libre de este juicio, es lo que le dice a los filipenses. Y yo sea derramado en libación como un sacrificio y servicio de vuestra fe. Pero quiero que sepan, les dice Pablo, qué maravilla, esto es agarrarse de la palabra. Quiero que sepan que estoy contento, aunque me declararan a muerte y me sentenciaran a muerte, estoy contento por haber servido a Dios y haber sido una bendición para ustedes. Y luego les adelanta en el verso 18, y ustedes, si me llegan a dar condena de muerte, también gócense. No vayan a andar ahí lloriqueando por los rincones. Es lo que les dice el verso 18. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Cuando tú te agarras de la palabra, estás dispuesto a todo por Dios. Cuando tú estás agarrado de la palabra, entonces vives una vida con gozo. Y esa vida con gozo que vives no es así como que hay que sonreír, tienes que sonreír, payasito. No, es una vida con gozo porque toda tu vida descansa en las promesas de Dios. Y todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. La iglesia de hoy quiere ser luminares en el mundo, pero queremos serlo con tecnología en las iglesias, con buenos edificios, o quizá queremos serlo a través de un canal de televisión, o queremos llevar el mensaje solamente publicitariamente. Pero no, amados, amigos, la mejor manera de ser luminares en el mundo es viviendo santamente, irreprensible, sencillo y sin mancha. Y no hay otra manera de vivir así, sino obedeciendo siempre, ocupándote con responsabilidad, reconociendo a Dios, aceptando su voluntad y agarrándote de su palabra. Entonces la iglesia será luminares en el mundo. La iglesia somos luminares en el mundo. Y por si algo faltara de explicar en este precioso pasaje, quiero recordarle lo que Pablo conceptualiza como mundo. Dice, en medio de una generación maligna y perversa. Generación maligna y perversa. Maligna, torcida en el griego literalmente, una generación torcida. De donde proviene la palabra para determinar la desviación de la columna, escoliosis. Proviene de esta palabra griega que se traduce por generación maligna, o sea, generación torcida. Cuando uno tiene escoliosis es que la columna que estaba recta tuvo alguna desviación.
Pablo dice que este mundo tiene desviaciones, es una generación maligna, torcida. Y la palabra perversa es aún más fuerte, porque es una desviación casi irremediable. O sea, es cuando ya estás tan desviado y tan lejos de la senda que no, ya para que regreses, no, ya. Y Pablo dice, el mundo en el que vivimos y donde nos toca hacer luz es este mundo. Para que nadie esté pensando, no, pero es que estos tiempos es más difícil ser cristiano. Pablo dice, hay que ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. Este mundo vive con conceptos equivocados, valores torcidos, criterios inmorales, vive con una vida sin Dios. Y tú y yo somos esas luces brillantes. ¿Cómo vamos a brillar? Entiéndame, no es con una doctrina, entienda, no es con un edificio grande que diga iglesia cristiana, entienda, no es con publicidad al evangelio. La mejor manera que tenemos para brillar como iglesia es mostrar nuestro carácter cristiano, nuestra vida cristiana, nuestro carácter espiritual en medio de este mundo con conceptos equivocados, con valores torcidos, con vida sin Dios y con criterios inmorales. La mejor manera que tenemos para hacer brillar la luz de Cristo es mostrando ese carácter en medio de este mundo oscuro. ¿Sabe cuál es el llamado de hoy? Es a que tú y yo nos convirtamos en modelos rectos o modelos de rectitud para las vidas distorsionadas y chuecas que nos rodean. Porque la vida sin Dios es una vida chueca, torcida. Pero tú y yo somos esos modelos de rectitud. Aleluya. Somos esas lucecitas en medio de la oscuridad que se prenden para alumbrar a otros. La iglesia somos luminares en el mundo. Y en un mundo torcido, en un mundo maligno y perverso, es donde el Señor nos ha llamado para que tú y yo con nuestra forma de vivir reflejemos al gran Dios que tenemos. ¿Me entiende esto? Ser luminares en el mundo no solamente es por medio de palabras o predicaciones como esta, sino con nuestro propio testimonio de vida en el día a día, como llegamos a ser esas luces que el Señor quiere que seamos. Y hoy quiero aprovechar que tengo algunos miembros aquí de la banda para que podamos cantar una canción. Aquí viene el metal, ahí están algunas guitarras, bueno, ahí está el pianista, y podamos decirle: Señor, yo quiero ser esa luz. Pero acuérdese que ser esa luz no es solamente tener una facha de cristiano. Ser esa luz es vivir vidas santas, irreprensibles, sencillos y sin mancha. Y para poder vivir esas vidas santas, tenemos que obedecer siempre, ocuparnos con responsabilidad de nuestra relación con Dios, reconocer a Dios. Debemos aceptar su voluntad y debemos agarrarnos de su palabra. Sabes, la gente que te rodea jamás va a creer en Cristo. Por ejemplo, si tú tienes una vida de queja, si lo que estás viviendo, estás quéjate y quéjate y quéjate, y tú no sabes lo que yo siento y tú no sabes cómo yo vivo, la gente que te rodea jamás va a ser alumbrada. ¿Qué debe ver en ti? Debe haber una obediencia total y una confianza plena para que aceptes las situaciones o circunstancias que estés viviendo, que no quiero decir que sean fáciles, pero que si las estás viviendo es porque el Señor cree que puedes vivirlas, pero vivirlas bien, no solo pasarlas o sobrellevarlas, sino que tú puedes ser una luz en medio de la oscuridad. Y quizá déjame aplicar por último esta palabra para aquellos que están pasando momentos de adversidad o momentos de enfermedad o momentos difíciles por lo que estamos pasando, por las circunstancias que vivimos.
Si tú tienes una etapa como esta en tu vida, déjame decirte que Dios te escogió para que la luz de Cristo brille más a través de ti. Porque a través de esa obediencia y de ese reconocimiento y de ese ocuparte y de ese aceptar su voluntad y de ese asirte de su palabra, los demás van a ver que en ti en realidad hay algo más allá que te sostiene. Y ese que te sostiene es el Señor. Por eso te digo hoy: enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No te puedes esconder, no te debes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende tu luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá en aquel de quien no ha creído? ¿Y cómo creerá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende tu luz en la oscuridad. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, nosotros queremos ser estas luminares en el mundo. Yo quiero, Señor, que la gente que me rodea te conozca a través de mi forma de vivir, una vida santa, irreprensible, sencillo y sin mancha, Señor. Pero jamás podré alcanzar esa vida santa si no dejo que tú me tomes en ese proceso, para que seáis, como dice el verso 15. Señor, yo quiero entrar en ese proceso. Quiero que cada día me hagas progresar y avanzar. No quiero ser esclavo de mis mismos temores. No quiero ser esclavo de mis mismos malos hábitos. No quiero ser esclavo de mis pensamientos antiguos. Señor, ayúdame a avanzar, a desprenderme de esas cosas y a caminar hacia donde tú quieres llevarme. Enséñame a obedecerte siempre en primer lugar. Enséñame, Señor, a ocuparme con responsabilidad de mi salvación, con temor y temblor. Ayúdame a vivir una vida reconociéndote a ti, Señor, porque tú eres el que produces tanto el querer como el hacer. Lo que soy ahora y a donde tú me quieres llevar, Señor, no es por mis fuerzas, no es porque yo pueda lograrlo, es porque tú lo has hecho en mí, porque tú eres el que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor.
Ayúdame a todo lo que hago a hacerlo sin reclamarte. El llamado que me has hecho, Señor, quiero defenderlo día tras día, Señor, sin reclamos, sin quejas, sin murmuración, sin contiendas. Porque si estoy pasando adversidades, Señor, es porque tú quieres que tu luz en mí brille aún más, Señor. Ayúdame a probar, Señor, esto. Ayúdame, Señor, a crecer y avanzar, agarrándome de tu palabra, para que en medio de este mundo maligno y perverso, de este mundo torcido, con valores equivocados, con vidas que se viven lejos de tu voluntad, sin interesarse por ti, yo pueda ser, Señor, con mi manera de vivir, una vida santa, una luz que les alumbre, Señor, y que les muestre el camino hacia ti. Queremos ser, Señor, la iglesia de hoy, queremos ser estas luminares en el mundo, estas luces brillantes. Enséñame a agarrarme de tu palabra, Señor, para que me vaya como me vaya, yo esté dispuesto a derramar mi vida en libación delante de ti, Señor. Esto significa que quiero que hagas conmigo lo que a ti te plazca, Señor. Y me gozo en que tú hagas conmigo lo que a ti te plazca, aunque no sea lo mejor según mi concepto, Señor, que sea lo mejor de acuerdo a tu voluntad. Estoy dispuesto a ser derramado en libación como Pablo y a gozarme para que los demás te conozcan, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia que lleve tu amor a todos lados, Señor. Ayúdame a ser parte de ese pueblo que con mi propia vida, mis palabras, mis acciones, mis decisiones, mis pensamientos, hasta mis emociones, Señor, pueda brillar tu luz en mí, para que los que me rodean te conozcan, Señor, y puedan venir de ese mundo en tinieblas a tu luz verdadera. Quiero, Señor, que hagas de mí esa iglesia brillante, y quiero que hagas, Señor, de cada cristiano en este mundo esas antorchas encendidas. Pero, Señor, jamás podremos serlo si no seguimos estos 5 pasos establecidos aquí en Filipenses 2. Perdónanos si hasta hoy hemos sido solo luminares de palabra, compartiendo un poquito de lo que Jesús hizo en la cruz. Señor, que nuestra vida refleje lo que tú has hecho en mi corazón. Levántanos, Señor, en medio de esta generación maligna y perversa. Queremos oír la voz de Pablo que nos dice: ustedes deben ser luminares resplandecientes en este mundo. Tomamos el reto, Señor, y te pedimos tu ayuda. En tu nombre hemos orado. Enciende una luz y déjala brillar. Es la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la debes esconder, no te puedes callar. Hay mucha necesidad. Por favor, enciende una luz en la oscuridad. Levantémonos como luminares en el mundo con una vida santa. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.